Muy buena gente geek, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy toca hablar del tema más votado por ustedes en la anterior encuesta que hice, momentos tristes de Transformers. Creo que esto ni hacía falta explicarlo porque ya queda claro en el título del video, pero bueno, mejor sigamos. En este video voy a presentar los que para mí son los momentos más tristes que la franquicia nos supo dar en sus 40 años de vida. Acá se van a topar con algunos momentos tristes muy conocidos, pero también quise darle lugar a momentos que son muy poco comentados en el fandom, sobre todo en el hispanohablante, pero que tienen una enorme carga emocional. Claramente el top es algo personal y si tu momento triste favorito no sale en el video, te pido que, en lugar de romperme las bolas por no incluirlo, dejes tus momentos tristes en la caja de comentarios. Para elegir estos momentos decidí tener en cuenta algunas cosas, como la construcción y la narrativa de la situación, o si me impactaron a nivel personal de alguna forma. Para terminar la introducción, aclaro nomás por las dudas que el top va a incluir ciertos spoilers de algunos productos, como Animated, Cyberverse, AEW1, Skybound, entre otros. Así que les recomiendo ver el video con precaución, pero sin nada más que decirle gente geek, demos inicio al top de este video. Para serles sincero, yo no leí la gran mayoría de los cómics de Transformers publicados por Marvel. Empecé a leer la serie estadounidense en 2019, pero por diferentes motivos tuve que parar la lectura y lastimosamente nunca la retomé. Si no me equivoco, llegué hasta la parte en la que Grimlock se vuelve el líder de los Autobots y Blaster y Goldbug estaban fuera del arca. Más o menos creo que habré leído unos 40 números de la serie. Pero de todos los que leí, hay uno en específico que jamás voy a olvidar, y estoy hablando del número 17. En este cómic conocemos a Scourge, un Autobot pequeño que forma parte de una célula rebelde ubicada en Cybertron. Sus compañeros tienden a hacerlo menos, ya que no es alguien muy útil debido a que es muy chiquito y no está hecho para el combate. Pero esto no le impide demostrar su valía ante el resto. Scourge se infiltra en una base de Decepticon y roba información encriptada muy valiosa, pero termina siendo atrapado y condenado a morir en un pozo de fundición. Cuando sus compañeros Autobots salen a buscarlo y descubren lo que le pasó, todos deciden darlo por muerto, excepto Blaster, quien decide ir a rescatar a su compañero. Blaster consigue llegar al pozo de fundición y se encuentra con Scourge, pero según él ya era demasiado tarde debido a sus graves heridas. Es entonces que Scourge se niega a ser rescatado y le da la información a Blaster, diciéndole que siempre fue un fracaso, pero que ahora tenía la oportunidad de hacer algo de valor. Al final, Blaster escapa mientras observa atónito cómo Scourge es consumido por el pozo de fundición. Luego, en la base Autobot, Perceptor logra descifrar la información y descubren que Optimus y los otros Autobots se encontraban en la Tierra, siendo una revelación esperanzadora para todos ellos. Blaster se muestra inexpresivo y callado, pero dentro de su mente felicita a Scourge por haber hecho un buen trabajo. La historia de Scourge da bastante pena y lástima. El hecho de que el personaje, en su pleno lecho de muerte, se considere a sí mismo un fracaso y una carga para el equipo, prefiriendo morir antes que ser rescatado, es algo bastante duro de leer. Pese a ser superado por la situación, me parece agradable ver que el personaje está dispuesto a hacer lo que sea para demostrar su compromiso con la causa Autobot. Y si bien parte de sus compañeros no le tienen mucha estima, me parece bonito como al final varios miembros del equipo llegan para ayudar a Blaster en su rescate, enseñando de buena manera que los Autobots no dejan atrás a los suyos, sin importar qué tan eficaces sean para la causa. En su momento simpaticé con Scourge y su necesidad. La idea de querer sentirse útil es algo que seguramente se nos pasó por la cabeza a muchos de nosotros. No quiero decir que le tengo tanto aprecio al personaje, pero sí quiero destacar que pude simpatizar con él, cosa que hizo que me adentrara más en la narrativa del cómic, sintiendo pena por un Autobot que simplemente quería ser de ayuda. Si bien en mi video, hablando sobre el cuarto volumen de Transformers Skybound, mencioné que no me parecía el mejor publicado hasta la fecha, reconozco que posee uno de los mejores momentos que la serie de cómics nos pudo dar. Si vieron ese video sabrán lo que sucede, pero para los que no, acá les va el contexto rápido. En un punto de la historia, Optimus cae en coma por culpa de una infección y termina ingresando a la matriz y llegando al Salón de los Primes, el cual se encontraba corrompido por esa misma infección. Ahí mismo, Optimus se encuentra con Sparky, un humano que en su momento se había sacrificado por él. Ambos empiezan a explorar el lugar hasta que se topan con un portal del cual se asomaba el hijo de Sparky. Optimus le cuenta que su hijo estaba a punto de dar su vida para salvarlo, cosa de la cual Sparky se enorgullece. Al final, Sparky vuelve a sacrificarse, causando una explosión de energía que termina por eliminar la infección.
Para empezar, la escena padre e hijo pega un poco fuerte teniendo en cuenta que antes del primer sacrificio de Sparky, ninguno pudo despedirse del otro. A su vez, que Sparky vuelva a ver a Spike para demostrar que está orgulloso de él, es bastante bonito. Después está el paralelismo con Optimus y los diferentes Autobots que murieron y que él no pudo salvar, como Bumblebee o Ratchet. Nota rápida, Jetfire en realidad no está muerto, sino que está atrapado en su modo alterno, pero supongo que aparece porque Optimus se siente culpable de su estado. Y el momento termina con Sparky sacrificándose por Optimus una vez más, algo bastante estremecedor si tenemos en cuenta que Sparky se ve reflejado en Optimus. Recordemos que al inicio de la serie, Sparky era un tipo cerrado, solitario y amargado, todo esto debido a una pérdida personal, pero luego Optimus consigue ayudarlo, lo que lo motiva a dar su vida por el Prime. Y ahora, Sparky vuelve a dar su vida para ayudar a Optimus y evitar que se vuelva una persona aislada y rendida de la vida. Sparky sabe que tomar esa postura es un error y no quiere que Optimus pase por lo mismo. A grandes rasgos, es una escena con toques cálidos y fríos que, más que generar tristeza, te conmueve por el arco de ambos personajes y el cómo se relacionan. La historia sobre la amistad de Optimus y Megatron es un tema que realmente pocas veces se explora. En algunos medios audiovisuales, como en Transformers Prime, es más una historia de fondo que sirve principalmente para dar contexto. Y en otras ocasiones, como en Transformers Animated, esa relación de amigos es prácticamente inexistente. Es acá donde entra Transformers One, la última película estrenada hasta la fecha sobre la marca y la cual, justamente, trata sobre la relación entre ambos personajes. Quisiera destacar principalmente el momento en el que Optimus y Megatron terminan su pelea, con Optimus como el vencedor y con Megatron siendo exiliado de Iacon. Esta escena llega a ser triste porque durante gran parte de la película vemos cómo la relación de estos dos personajes se va resquebrajando hasta romperse por completo. La despedida entre ambos es muy amarga. Por un lado, Megatron, sintiéndose traicionado por aquel que consideró su mejor amigo, se marcha lleno de odio, mientras Optimus, sintiendo una enorme pena por la ruptura de su amistad, lo ve irse con cierta melancolía. Siento que la escena es bastante triste, no solo por cómo se rompe la relación entre ambos personajes, sino porque da un mensaje duro que a veces es difícil de aceptar. No todas las amistades son para siempre. No importa qué tan fuerte sea ese lazo con esa persona que consideramos un gran colega, un amigo o un hermano. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar al día siguiente. Pero justamente por esto mismo, creo que es importante aprovechar al máximo las amistades que tenemos en el momento. Tenemos que aprovecharlas para quedarnos con los buenos recuerdos, para que nos dejen una huella que sea difícil de borrar. Por todo esto, considero que este momento es muy genuino y un tanto lamentable, porque consigue manejar muy bien el fin de la amistad entre Optimus y Megatron como ningún otro medio jamás lo hizo. Personalmente, nunca me gustó que parte del fandom tratara la historia de Transmutante y al personaje en cuestión como un caso perturbador y tétrico de la marca, como si de una historia de horror se tratase. Sí, es cierto que su apariencia es inquietante, pero no creo que eso justifique reducir al personaje como una especie de criatura extraña y horrible. Sinceramente, nunca le tuve tanto aprecio al capítulo de Transmutante, sobre todo cuando era chico, pero hoy en día puedo reconocer ese toque emocional que tiene y el mensaje que quiere comunicar. En este capítulo de Beast Wars vemos como de una cápsula de estasis muy dañada surge un cibertroniano bastante peculiar llamado Transmutante, el cual posee un enorme poder pero una estructura muy inestable. El personaje es encontrado por Silverbolt y Rampage, y ambos tienen la necesidad de ayudarlo. Silverbolt, por su parte, sabe que Transmutante está confundido y quiere ayudarlo para que no sea manipulado por los Predacons, tal cual como le sucedió a él en el pasado. Y Rampage, por su lado, llega a identificarse con Transmutante, sintiendo algún vínculo especial con él. Es por eso que se compadece de su situación y quiere ayudarlo, protegiéndolo y liberando todo su potencial. Lamentablemente, este choque de motivaciones provoca un enfrentamiento entre ambos, lo que resulta en la muerte accidental de Transmutante, quien intentó detener la pelea ya que consideraba a los dos sus amigos. Al final, su chispa se apaga y ambos personajes lloran su pérdida. A grandes rasgos, es un episodio un tanto trágico y que presenta un final muy desolador, porque al final del día, Transmutante era solo un inocente que no podía comprender lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, sí llegó a entender la violencia y decidió que era algo que no le gustaba. A su vez, me parece un tanto llamativo ver cómo el más noble de los Maximales y el Predacon más perverso terminan afligidos por la pérdida de Transmutante. Ravage es mi cassette favorito de toda la franquicia, y su muerte en AEW es, probablemente, uno de los momentos más tristes y dolorosos que me tocó ver en este universo. En un punto de la historia, Megatron se vuelve un Autobot. Para Ravage, esto fue como si le tiraran un balde de agua fría en la cara.
No sé si eso aplicaría para un Transformers, pero creo que se entiende la sensación. Ravage lo confronta por cambiar de bando, siendo incapaz de entender por qué lo hizo, llegando a pensar que su accionar era parte de un plan maestro o que simplemente los Autobots le habían lavado el cerebro. Megatron le dice que se unió a los Autobots porque odiaba en lo que se había convertido. Megatron se sentía un monstruo y ya no quería seguir siendo ese tipo, así que, para dejar atrás esa violencia que lo había consumido, decide unirse a los Autobots con tal de tener una mínima chance de redención. Tiempo después, en un ataque a la DJD, Megatron no quiere pelear por miedo a que la violencia lo haga recaer en su antiguo yo. Teme perder los estribos y volver a ser ese monstruo. Pero cuando ve a Ravage morir a manos de Tarn, Megatron tiene un quiebre y decide actuar. Luego, en sus últimos segundos de vida, Ravage le pide a Megatron que no vuelva a cambiar, falleciendo segundos después. Megatron se ahoga en silencio, y en otro lugar muy lejano, Soundwave siente la pérdida de Ravage y se llena de tristeza. Esta muerte es un momento duro y muy íntimo. Ravage no solo era uno de los más leales a Megatron, sino que era de los pocos que él podía considerar un amigo. Ravage apreciaba tanto a Megatron que decidió quedarse a su lado pese a que él quería estar con los Autobots. De acuerdo a James Roberts, el escritor de esta historia, las últimas palabras de Ravage son ambiguas, por lo que cada uno puede darle una interpretación diferente. Personalmente, me gusta pensar que le dijo esto a Megatron para que no se estancara en su antiguo yo y no perdiera el rumbo. Ravage quizás nunca entendió por qué Megatron cambió de bando, pero creo que sí pudo ver que Megatron era más feliz así. Le pide que no vuelva a cambiar para que no pierda esa oportunidad de estar en paz consigo mismo, porque como dije segundos atrás, antes que ser un Decepticon leal, Ravage era un amigo. Tras detener a Shockwave y frenar sus planes de exprimir los recursos de la Tierra para cosechar Energon, Optimus y Elita tienen una discusión pesada. Elita insiste en aprovechar el Energon y todo lo que la maquinaria Decepticon juntó para salvar Cybertron y tener ventajas sobre los Decepticons. Pero Optimus no puede aceptarlo porque no está dispuesto a condenar un mundo inocente para que el suyo sobreviva. Cuando ve que Elita no piensa aflojar y se mantiene firme, Optimus apunta con el cañón de fusión de Megatron hacia la máquina y se prepara para destruirla. Pero Elita le ruega que no lo haga, diciéndole que ella y el resto lo necesitan a él en Cybertron. Con un rostro dolorido, Optimus le dice que lo siente y termina disparando, causando una enorme explosión que deja a Elita en Cybertron y envía a Optimus de regreso a la Tierra. Este momento me parece bastante triste porque te muestra cómo la guerra fracturó la relación de Optimus y Elita, provocando que ahora ambos estén en polos opuestos. Es un momento con matices grises, pero claros. Ambos quieren hacer el bien, pero de diferentes maneras, lo que coloca a ambos como las dos caras de una misma moneda. En sí, lo que se pone en debate acá es si el fin justifica los medios. Optimus no quiere que la Tierra sufra por su guerra, lo considera un mundo hermoso y frágil, pero ante todo, una oportunidad de tener un nuevo hogar. Por eso, Optimus no quiere fallarle a este nuevo mundo y se vuelve su protector. De cierta forma, para Optimus, usar el Energon cosechado por los Decepticons, el cual se obtuvo derramando sangre, es el equivalente a que nosotros usemos dinero sucio. Simplemente es algo que no se siente bien y ni es cómodo. Elita quiere priorizar la supervivencia de su mundo a como dé lugar. Entiende que su accionar no es el correcto ni el mejor, pero cree que con eso puede justificar todas las pérdidas que sufrió durante la guerra. Para Elita, la Tierra no es nada, ya que está tan perturbada y cegada por la guerra que no puede ver la belleza que Optimus vio en primer lugar. Más allá de quién tiene razón, hay una cosa muy clara. El conflicto bélico quebró la relación entre ambos personajes, provocando que se enfrenten pese a portar las mismas insignias. Tanto para Optimus como para Elita es un momento doloroso, porque ambos se tienen aprecio, pero ahora están enfrentados. Es por todo esto que considero este momento como el más triste de todo Skybound. Pasemos ahora a uno de los momentos más tristes y reconocidos por gran parte del fandom, el sacrificio de Prowl en Transformers Animated. Intentando reunir los fragmentos restantes de la Allspark, Prowl y Jazz comienzan a meditar usando la técnica procesador sobre la materia, para así atraer los fragmentos faltantes y destruir el último Locknut supremo. Pero como no llegaron a recolectar la suficiente energía, Prowl decide sacrificarse y renunciar a su chispa para destruir la amenaza, sin antes despedirse de Jazz con una leve sonrisa. Prowl cumple su objetivo y al final vemos como Jazz carga su cuerpo sin vida. La razón por la que me impactó esta muerte y decidí agregarla al top fue porque era algo que no vi venir en su momento. Sí, el personaje tuvo su desarrollo en el transcurso de la serie, pero no había algo que indicara que este iba a ser su final. Es una muerte triste y que pega duro porque para ese punto vimos a Prowl crecer como personaje, comenzando la serie como un bot solitario, cerrado y que tiene problemas para trabajar en equipo, a aprender a trabajar con sus compañeros y a convertirse en alguien fundamental para ellos. Es un desarrollo de personaje que la verdad da para su propio video.
Ahora, si bien a mí me gusta mucho más el Prowl que comete crímenes de guerra, no voy a negar que le tengo un muy buen aprecio a esta versión del personaje, ya que es con la que crecí. Tuve la suerte de conocer a Prowl cuando comenzó la serie y pude despedirme de él cuando la misma finalizó. Fue una muerte que me dejó desorientado y sin palabras, algo que otras series animadas pocas veces consiguen. Al inicio del primer universo de IDW, Sideswipe comienza siendo un Autobot joven, insubordinado y temerario, con una gran ansia por las peleas. Pero este comportamiento suyo surge por su necesidad de demostrar que es más que la sombra de su hermano Sunstreaker. Sideswipe va creciendo a lo largo de las historias, para convertirse finalmente en un guerrero más maduro, habilidoso y respetado. Es un desarrollo de personaje sutil, pero muy agradable. Lamentablemente, en un ataque de Decepticon, Sideswipe queda gravemente herido por una serie de explosiones, y para rematarlo, Brawl le pega un tiro letal. Todo esto deja a Sideswipe en coma y conectado a un soporte vital, quedándose así durante un tiempo. Con el pasar de los días, los Autobots descubren que Sideswipe está muriendo lentamente y no hay forma de salvarlo, así que, para aliviar su sufrimiento, deciden llevar su mente a una simulación con Arcee y Sunstreaker ayudando en el proceso. Dentro de esa falsa realidad, Sideswipe se encuentra con un Cybertron perfecto. Autobots, Decepticons y neutrales conviven en armonía y trabajando juntos para hacer el lugar un mundo mejor. Para él, esta visión es un alivio, porque siente que tantos años de guerra por fin valieron la pena. Tranquilo y contento, su chispa empieza a apagarse, muriendo con una leve sonrisa en su cara, sin saber que todo lo que vio no era más que una ilusión. Esta muerte pegó muy fuerte en su tiempo a los lectores porque nadie sabía que esto se trataba de una simulación hasta el final del cómic. Básicamente, los lectores vivieron la historia de la misma forma que Sideswipe, con la diferencia de que nosotros terminamos descubriendo la amarga verdad. Más allá de si te gusta Sideswipe o no, su muerte te va a afectar sí o sí, porque la historia plantea muy bien el escenario, y ver las reacciones de Darcy y Sunstreaker sin duda hacen el momento mucho más doloroso. Como cierre, me parece irónico cómo Sideswipe al inicio de su historia quería destacar y ser alguien reconocido por todos, para que al final de la misma, su fallecimiento afecte a varios personajes. Es una muerte sin acción y epicidad, es una muerte tranquila pero muy desgarradora, que le da final a uno de los tantos personajes que dio inicio a este universo. Desde muy chico siempre pensé que si algún Decepticon del cuarteto tenía chances de redimirse y dejar a un lado la villanía, ese sería Soundwave, ya que pese a su lealtad a la causa Decepticon, siempre me pareció de los más razonables. Para mi suerte, llegó IDW e hizo realidad esta idea. Tras los acontecimientos de Dark Cybertron, Soundwave evalúa la situación de los Decepticons y se da cuenta de que el camino por el que Megatron los había llevado no iba hacia ningún lado. En vez de acercarlos a su meta final, simplemente los alejaba cada vez más. Para Soundwave, la causa había perdido el rumbo. Los Decepticons no habían nacido para conquistar, sino para pelear por la igualdad, por un mundo donde todos los cybertronianos pudieran vivir sin ser pisoteados. A partir de esta reflexión, y recordando los orígenes del movimiento, Soundwave decide hacerse cargo de los Decepticons y llevarlos hacia el camino de la paz, abandonando las ideas de conquista. Su objetivo ahora era crear una comuna donde los cybertronianos, tanto Autobots como Decepticons, pudieran vivir en paz y en igualdad de condiciones, sin limitaciones, sino con total libertad. Es así como Soundwave empieza el camino hacia la redención, buscando dejar atrás el pasado violento de los Decepticons e intentando velar por un futuro mejor, llegando al punto de trabajar codo a codo con Optimus y con los humanos, a quienes dejó de ver como seres inferiores. Pero entonces llega el arco de Unicron, la última gran historia del universo de IDW, y con ella el final de muchos personajes, incluido Soundwave. En esta última historia, en un intento para derrotar a Unicron, mientras Optimus se acercaba al núcleo del gigante, Soundwave decide ayudarlo realizando un enorme sacrificio. Se conecta al enigma de la combinación y lo usa para amplificar sus poderes telepáticos. Con este power-up, Soundwave consigue unir todas las almas de todos los seres vivos y de paso, rompe la barrera entre la vida y la muerte para llamar las chispas de quienes ya habían muerto. Así, Soundwave utiliza todas estas fuerzas para transmitirla a Optimus, pero mientras lo hace, su cuerpo comienza a desintegrarse al no resistir tanto poder, y al final dice sus últimas palabras: Operación Absolución. Esta escena presenta una muy buena muerte que consigue impactar de verdad. Pese a ser un momento muy épico, porque literalmente vemos a Soundwave llevar sus poderes telepáticos al límite, es también una escena emotiva y un cierre muy satisfactorio a todo su arco. Soundwave muere siendo leal a la filosofía de Decepticon, pero a la verdadera, aquella que busca la igualdad para todos los cybertronianos. La presencia de Unicron impedía que los sueños de Soundwave se hicieran realidad, así que él no se lo iba a permitir, llevando a cabo una gran acción sin importar que esta le costara la vida. La muerte es emotiva, la mires por
donde la mires, porque entendés que Soundwave muere para que haya un futuro para sus hermanos cybertronianos. No se sacrifica por los Decepticons, se sacrifica por la vida misma. Y el hecho de que sus últimas palabras sean Operación Absolución indica que para Soundwave su sacrificio es la forma de absolver todas las cosas malas que hizo en el pasado. A grandes rasgos, solo puedo decir que su muerte y su última acción sirven para demostrar por qué Soundwave es superior. Puede que algunos se sorprendan de ver este momento en un puesto muy alto, superando a otros como la muerte de Prowl o el sacrificio de Soundwave, pero ¿qué quieren que les diga? Skids, seguramente, es mi personaje favorito de la serie de cómics More Than Meets the Eyes, y su muerte al final de la misma me impactó y me dolió mucho. Durante gran parte de la serie, Skids es un enigma andante, ya que cuando conocemos al personaje por primera vez, este tenía problemas de memoria, siendo incapaz de recordar algunas cosas. Skids entonces recurre a Cromdom, un neurocirujano capaz de meterse en los recuerdos de sus pacientes, pudiendo alterarlos o incluso borrarlos. Cromdom descubre que los últimos 12 meses de la vida de Skids habían sido borrados, pero también descubre que gracias a ese ataque a su memoria, Skids pudo sepultar un recuerdo mucho más antiguo y muchísimo más traumático. Un recuerdo tan devastador que el propio Skids se había obligado a olvidar. Por su salud mental, Cromdom opta por no decirle nada. Este recuerdo reprimido queda en la sombra durante casi toda la serie. Tenemos una pista mínima, pero nada concreto. Recién en los últimos números de la serie, solo los lectores finalmente conocemos este recuerdo reprimido. En un punto de su vida, Skids fue capturado por Decepticons e enviado a Grindcore, el peor campo de concentración Decepticon. Ahí, Skids conoce a dos figuras importantes: Quark, un Autobot científico con el cual forma una amistad, y Tarn, el líder de la DJD y el jefe absoluto de Grindcore. Tarn le pide ayuda a Skids para reparar un teletransportador, prometiéndole que si lo hacía, liberaría a 50 prisioneros. Skids acepta y cumple, haciendo tan buen trabajo que incluso el mismo Tarn le ofrece irse con los 50 prisioneros. Pero Skids le pide que le dé su lugar a Quark. Conmovido por esta acción tan noble, Tarn termina permitiendo que ambos se marchen junto al resto. Cuando todos están en el teletransportador, Skids nota que algo no encaja, le llama la atención la estructura interna y luego empieza a sentir algo de calor. En eso, Skids es teletransportado de golpe al despacho de Tarn. El Decepticon le revela a Skids que no había reparado un teletransportador, sino una cámara de fundición. Es entonces que Tarn lo obliga a ver como todos los Autobots, incluido Quark, gritan, se derriten y mueren incinerados, mientras Skids solo observa horrorizado sin poder hacer nada. En los últimos cómics, cuando la DJD y un enorme ejército de Decepticons acorrala a los protagonistas, Velocity, una médica Autobot, descubre una solución desesperada. Podían aumentar su poder si recibían una descarga de energía generada por el espasmo de una chispa de alguien que reviviera un recuerdo traumático. Y es Skids quien se ofrece. Cansado de cargar con el peso de algo que no logra entender, quiere recordar. Quiere enfrentarlo y al fin estar en paz consigo mismo. Cromdom, apenado por lo que está por hacer, pronuncia 4 palabras que desbloquean el recuerdo de Grindcore por completo. Skids lo revive todo, y el horror desata una onda de energía que potencia a sus compañeros. Mientras los demás luchaban para sobrevivir, Skids cae en coma, con su chispa agonizando. Ratchet intenta hacer todo lo posible para mantenerlo con vida, pero nada servía. De repente Skids despierta muy debilitado. Con una voz quebrada se culpa a sí mismo, diciendo que es una escoria por lo que hizo en Grindcore. Al final, su cuerpo se queda sin energía y Skids muere en los brazos de un Ratchet devastado. Sin duda alguna, esta es una de las muertes más tristes que la franquicia nos pudo dar en los cómics, y si sos fan del personaje como yo, es un momento que vas a sufrir. La muerte de Skids es casi una bomba de tiempo, porque durante algunos números de la serie se nos explica las consecuencias que puede sufrir una persona por acceder de forma repentina a un recuerdo reprimido, sobre todo a uno tan traumático como este. Mientras leía esta serie, tenía la leve sensación de que Skids no iba a terminar bien una vez que redescubriera este recuerdo suyo. Una cosa que me gusta de esta muerte, y que se diferencia de otras del top, es que no es una muerte que surge por alguna herida física, sino a partir de un trauma psicológico, uno tan grande y potente que terminó por romper a Skids por completo, llegándose a sentir una basura por lo que hizo. Es un final muy desgarrador para un personaje como él, alguien que buscaba la verdad, pero luego termina horrorizado por la misma. Es un momento tan triste que te hace pensar que, solo a veces, la ignorancia es una forma de protección, porque hay puertas que una vez que las abrís, ya no se pueden volver a cerrar, y a Skids le tocó aprenderlo de la peor manera. Cuando tenía unos 6 o 7 años, fui al cine a ver Transformers Revenge of the Fallen, una película que hoy no me gusta para nada, pero que de chico disfruté 1000 veces más que la película del 2007. En esa película vemos cómo Megatron asesina a Optimus, el cual, luego de ser herido, cae al suelo y vemos en primer plano cómo sus ojos se apagan.
Esa imagen en su día me dejó congelado, no podía procesar que Optimus había muerto. Pero por suerte, al final de la cinta, Optimus resucita y vence al villano de turno, dándome una sensación de alivio tan grande que borró cualquier angustia que me había quedado. Ahora, por esa misma época, mientras buscaba cosas de Transformers por YouTube, me encontré con la película de 1986. Hasta ese entonces, solo había visto algunos capítulos sueltos de la serie original, pero no sabía que existía una peli. Mi reacción fue de total alegría. Había descubierto una película de Transformers que nunca antes había visto. Me pregunto qué podría salir mal. En esa película, Optimus y Megatron también tienen un enfrentamiento brutal que deja a ambos líderes al borde de la muerte. Si bien Optimus gana, queda muy mal herido. Entonces pasamos a otra escena, y vemos a Optimus recostado en una camilla, mientras sus signos vitales van disminuyendo y el resto de los Autobots lo miran con una enorme tristeza. Antes de partir, Optimus le entrega a Ultra Magnus la matriz de liderazgo. Luego, la música se intensifica, y los signos vitales de Optimus dejan de resonar en la habitación, sus ojos dejan de brillar, y su cuerpo empieza a ponerse gris. Finalmente, Optimus Prime había muerto. Esa muerte me impactó tanto como la del Bayverse, pero de una forma distinta. La escena es más lenta, más fría, más pesada, todo está construido para que te afecte. La música, la iluminación, el silencio de los Autobots, y lo logra. Yo con 6 o 7 años, sin haber visto las 2 primeras temporadas completas, sentí una tristeza enorme. Más allá de todo esto, me mantuve positivo, casi confiado diría, de que Optimus iba a revivir al final de la película, tal cual como pasa en Revenge of the Fallen. Pero no hay un retorno épico, no hay un regreso del héroe para vencer al villano. Optimus Prime definitivamente había muerto porque no lo vi regresar al final de la cinta. Para mí yo chiquito, eso fue un golpe durísimo. Me costaba entender por qué Optimus no había vuelto a la vida. Es entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. ¿Y saben qué fue? Entender el concepto de la muerte, como un punto de no retorno a la vida. Y la verdad, comprender eso a esa edad no fue algo muy agradable para mi gusto. Es por todo este tema personal que decidí agregar la muerte de Optimus en la película del 86 al top. Podría haber elegido su muerte en Transformers Prime o en AEW, pero la verdad, más allá de esta pequeña anécdota que cambió mi forma de ver las cosas, no siento que haya otra muerte del personaje que llegue a pesar de la misma forma. Como dije minutos atrás, es una muerte triste y desoladora. Llega a doler ver a Optimus en ese estado, llegando a pensar que hubiera sido mejor que el personaje muriera en combate realizando alguna acción noble o un último sacrificio. A mi parecer, uno de los momentos más tristes y mejor manejados de la franquicia, lo que lo hace digno de estar en este top. En More Than Meets the Eyes, a Chrome Dome le encargan la tarea de usar sus habilidades neurocirujano para meterse en los recuerdos de Overlord, uno de los Decepticons más peligrosos que existen, y extraer cualquier dato que pueda servirle a la causa Autobot. Pero sin que él lo note, Overlord empieza a manipularlo para que de manera indirecta lo libere de su celda. Cuando Chrome Dome trató de detenerlo, ya era demasiado tarde. Overlord ahora estaba suelto en una nave llena de Autobots y decide empezar una masacre solo por diversión. La situación escala al desastre total, pero por suerte llega Fortress Maximus para plantarle cara. En medio del quilombo, a Chrome Dome se le ocurre una idea y le pide a Fortmats que lleve a Overlord de regreso a su celda. Una vez ahí, Chrome Dome planea desprender la celda del casco de la nave para dejarla en el vacío del espacio. Pero había un problema, la puerta no podía cerrarse porque algo la estaba trabando, y Chrome Dome no entraba físicamente para destrabarla. Ahí aparece Rewind, su pareja, y consigue colarse en el último segundo, quitar lo que bloqueaba la puerta y encerrarse a sí mismo junto a Overlord. Antes de que ambos puedan hacer algo, la celda es expulsada al vacío. Desesperado, Chrome Dome corre hacia una de las torretas de la nave y la utiliza para destruir la celda con ambos adentro, para así evitar que Rewind sufriera a manos de Overlord. Tras el caos, se lleva a cabo un funeral para los caídos. Chrome Dome estaba presente, pero demasiado tranquilo para alguien que acababa de perder el amor de su vida, y Brainstorm, su amigo, lo nota al instante. Más tarde, Brainstorm encara a Chrome Dome, diciéndole que sabe qué es lo que está por hacer. Brainstorm le recuerda a Chrome Dome que en el pasado tuvo otras parejas, pero que todas ellas murieron, y como el dolor de la pérdida era tan grande para él, usó sus habilidades de neurocirujano para borrarse la memoria y cualquier recuerdo vinculado a estos viejos amores. Brainstorm le dice a su amigo que no haga esto de nuevo, porque Rewind merece ser recordado, especialmente por él. Le aclara que el dolor no se va a ir, pero que podrá aprender a vivir con él. Brainstorm remata y le dice que si se esfuerza a olvidar a Rewind, entonces Rewind finalmente estará muerto. Antes de irse, Brainstorm le deja una memoria que Rewind arrojó antes de quedarse atrapado en la celda, la cual fue recuperada por Fortress Maximus. Chrome Dome la toma y se lo agradece, mientras Brainstorm se aleja en silencio. Poco después, a solas, Chrome Dome se prepara para borrar sus recuerdos. Tiene las agujas listas, pero antes decide reproducir la memoria. Lo que aparece es un mensaje editado por el propio Rewind, armado con fragmentos de las grabaciones que hizo a lo largo de su vida. En él, Rewind le pide a Chrome Dome que sea fuerte y valiente, que siga su vida sin él. Le dice que merece
parece ser feliz y lo considera una persona maravillosa, testadora y frustrante, pero maravillosa al fin. El video termina con Rewind diciéndole a Crom Dome una cosa más, una cosa que él no le decía muy seguido: te amo. El mensaje termina y Crom Dome guarda sus agujas, y por primera vez en mucho tiempo decide recordar. Si bien la muerte de Rewind me parece algo triste, siento que vale mucho más la pena mencionar este momento de Crom Dome aceptando la muerte de su amado. Crom Dome claramente tiene un problema con la pérdida, no tiene la suficiente responsabilidad emocional para lidiar con este tipo de situaciones, no puede soportar el dolor y por eso prefiere forzarse a olvidar para seguir adelante. Es una forma enfermiza para superar la pérdida y por eso Brainstorm decide intervenir, no solo porque no es sano, sino porque Crom Dome es su amigo. Y hablando de Brainstorm, me parece muy acertado que sea él quien le diga a Crom Dome que lo que está por hacer es algo malo. Durante la serie, Brainstorm tiene una personalidad más fanfarrona, es poco serio y a veces es alguien muy sarcástico. Pero verlo tomar una postura tan firme y seria sorprende bastante y funciona bien. Además, Brainstorm le habla a Crom Dome desde la experiencia, ya que en el pasado él también había perdido a alguien que le importaba mucho. Como dato curioso, se refiere a Quark, el Autobot científico del cual les hablé en el puesto de Skids. Pero, volviendo a Crom Dome, algo que no les dije es que Rewind y él se conocieron cuando este último estuvo a punto de quitarse la vida, pero cuando conoció a Rewind cambió de parecer. La escena final con él, viendo el último mensaje de su amado, es muy conmovedora. Crom Dome finalmente comprende que debe mantener sus recuerdos con Rewind para mantenerlo con vida. Entiende que debe abrazar el dolor y transformarlo en algo más, para así seguir viviendo la vida, tal cual como Rewind hubiese querido. Antes de pasar al último lugar, pasemos a las menciones honoríficas de momentos que estuvieron cerca de entrar al top, pero que no lo lograron, pero que aún así son momentos que tienen una gran carga emocional, que al menos los hace dignos de ser mencionados. Y llegamos al primer puesto del top. Este momento definitivamente no podía faltar de ninguna forma. La muerte de Dinobot es, sin dudarlo, el momento más triste de todo Transformers. Es una escena potente que tiene de todo, pero ¿qué la hace tan magnífica y triste a la vez? En la serie conocemos a Dinobot como un ex Predacon que se une a los Maximales. Su historial como Predacon, más su actitud agresiva, testaruda y casi maliciosa, hace que tenga ciertos choques con varios miembros de los Maximales, pero al final del día, Dinobot se gana su amistad y confianza, convirtiéndose en un miembro valioso del equipo. Dinobot también destaca por tener un alto código de honor, el cual rige gran parte de su vida. A grandes rasgos, es un personaje muy interesante, complejo y con cierta profundidad. Y miren, es de mis personajes favoritos de la marca y me gustaría hablarles más de él, pero creo que eso quedaría mejor para un video propio. Vayamos ahora a lo importante. En un punto de su vida, Dinobot se pregunta si sus actos son suyos o están predestinados, lo que lo lleva a cometer acciones de las cuales se lamentaría más adelante, como por ejemplo, darle el disco dorado a Megatron, un artefacto el cual tiene información sobre el futuro. Esto le permite a Megatron corroborar que sí puede cambiar el futuro alterando cosas en el pasado, y al ver que es posible, decide llevar a cabo el siguiente plan: exterminar a los ancestros de la raza humana, ya que estos en el futuro ayudarían a los Autobots en su guerra contra los Decepticons. Al saber esto, Dinobot decide actuar por su cuenta, preparándose para su última batalla. Poco a poco se va enfrentando contra cada Predacon y venciendo a cada uno de ellos, aunque recibiendo múltiples heridas. Al final tiene una última pelea contra Megatron. Dinobot le gana y consigue sacarle el disco dorado, para después destruirlo usando la poca energía que le quedaba. Debilitado y sin suficiente energía para seguir, Dinobot cae al suelo. Al lugar llegan los Maximales, pero ya era demasiado tarde para asistir a Dinobot. Al saber que cumplió su misión con éxito, Dinobot tiene una última conversación con sus amigos, pidiéndoles que cuenten su historia con sinceridad, sus malas y buenas acciones, y que luego lo juzguen como corresponde. Y lo demás es silencio. Dinobot cede a sus heridas y muere, para que después su chispa salga expulsada de su cuerpo, mientras sus camaradas le rinden tributo, con Optimus Primal diciendo: vivió como un guerrero, pero murió como un héroe.
Dinobot es un personaje que se gana nuestro cariño y aprecio, no solo por su personalidad, sino también por todo su arco de desarrollo. Su pelea final contra los Predacons es el clímax de su historia, es el punto en el que Dinobot da todo de sí para proteger a los inocentes y evitar que Megatron cambie la realidad. Su muerte es lenta, fría, lamentable y muy dolorosa. Sentís como poco a poco la vida de Dinobot va desapareciendo. Y para hacer Beast Wars, una serie con un CGI noventero, consigue presentar una muy buena atmósfera para este momento. Es triste ver a Dinobot en esta situación, ver cómo reconoce que su vida está llena de fallas, pero también de aciertos. Es un tanto conmovedor. Incluso aprovecha sus últimos alientos para insultar por última vez a Ratatrampa, su más grande amigo. El momento tiene de todo. Tiene acción, sí, pero no es una acción desenfrenada y alocada que te hace gritar de emoción. Genuinamente te preocupás por Dinobot al ver cómo poco a poco su cuerpo es lastimado. Y cuando lo vemos utilizar la poca energía que le quedaba para destruir el disco dorado, ya ahí nos damos cuenta de que el personaje dio lo último que tenía para dar. Además, verlo morir junto al cast inicial de los Maximales es un poco nostálgico también. La verdad, no sé qué más decirle, gente geek. Es una muerte potente y llena de mucha emoción, que pocas veces se ve en otros medios. Y ojo, no hablo solo de la marca, sino de la cultura pop en general. Lo único que nos queda por hacer es recordar a Dinobot como el más grande de todos, como el cibertroniano que vivió toda su vida como guerrero, pero que eligió vivir sus últimos momentos como un héroe. Y bueno, gente geek, eso fue todo el video de hoy. La verdad, no me esperaba que iba a quedar tan largo, pero bueno, es lo que tocó. No les voy a mentir, pero me costó bastante armar este top por distintos motivos. No solo elegir qué momentos agregar o no, sino también qué sacar de estos. También hay otros momentos tristes que no pude llegar a meter al top, como la muerte de Blur en Cyberverse o la historia de origen de Shockwave en AEW. Pero bueno, sin nada más que decirles, espero que les haya gustado este video. Ahora sí, gente geek, adiós.